Gracias, Gustavo, por estar aquí esta mañana. Y a Gerardo Esquivel, economista y miembro de Democracia Deliberada. Así es. Cuéntanos de Democracia Deliberada. Buenos días, Gerardo, Carmen. bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y profesor del Colegio de México también. Y profesor del Colegio de México también, desde luego, ambos del Colegio de México. Bueno, pues tuvimos una cumbre de un día en Toluca, Estado de México. Ya hemos dado cuenta de parte de lo que se informó en estas últimas horas. Y bueno, les pediría un inicial balance de la cumbre misma y después les pediría también detenernos pues en el gran asunto de una obligada revisión 20 años después de un tratado de libre comercio de América del Norte y de lo que evidentemente se perfila en mayor grado de integración. ¿Qué te pareció la cumbre, Gustavo? Pues mira, la cumbre yo creo que sigue revelando que hay dificultades para avanzar a nivel bilateral, trilateral. Ha habido 6 reuniones interrumpidas entre sí, se resucitaron, se buscaba tratar de recuperar esta idea de que América del Norte puede ser una región en la que podamos avanzar conjuntamente los 3 países para recuperar competitividad que se ha perdido. Y pues ese era el tema. Entonces, ¿cómo podemos recuperarla? Se ha venido avanzando desde hace meses a través de diversos mecanismos, el diálogo económico de alto nivel y todo. Se ha ido avanzando y se han identificado ciertas áreas que urgen atacar y que urgen profundizar. Y yo creo que una de ellas, pues sí se destacó la idea de que la frontera sigue siendo un gran obstáculo para promover el comercio cuyo dinamismo se ha perdido. Los temas de seguridad siguen imponiéndose en tema de frontera en distintas áreas, y entonces cómo avanzar en una idea de que también Canadá participe, porque Canadá se había alejado. Entonces yo creo que pues tuvo un mérito en el sentido de que estuvieron los 3 líderes. Tuvo un mérito en que Canadá parece haber recuperado interés sobre México, y se anunciaron, ya en la reunión bilateral, se anunciaron ciertos programas de avances en el tema energético, que tienen sentido por las reformas que acaba de hacer México, términos de seguridad, porque es importante que en esa área también Canadá pueda asistir a México. Y bueno, quizá lo más decepcionante fue la llegada de Obama, que fue tan corta y que no corta, y la hizo más corta. La hizo más corta, entonces eso de comió y estuvo, y que no le dio tiempo de comer chorizo y todo. Yo creo que ese tipo de cosas que de repente los presidentes lo hacen para ganar atención, para provocar risa, pero al mismo tiempo revelan una especie de algo más faltaba. Ahora, la verdad sea dicha, habría que ver exactamente qué acuerdos se lograron, porque eso sería importante. En días previos supimos por Wayne que iban a anunciarse proyectos por $500 millones en el área de seguridad. No dijo de qué, asumimos que en la iniciativa Mérida, lo cual nos revela que iniciativa Mérida sigue vigente, que estamos todavía... Que hay recursos sin ejercer. Que hay recursos sin ejercer, que hay que invertir más en temas. Y sí, de las declaraciones que se hicieron, es para apoyar la Procuración de Justicia, el sistema penal, que es el nuevo énfasis en esa área. Entonces, hay anuncios conocidos de lo que se está tratando de lograr. Ahora, ¿qué va a implicar en términos de cómo mejorar la infraestructura fronteriza? Se han invertido en los últimos años, digamos, en nuevos puentes, en nuevas cosas, que serán $1,500 millones. Hay estudios que demuestran que hace falta 6,000 mínimo para modernizar la infraestructura fronteriza, para de veras agilizar la frontera. Y se habló de que se va a fortalecer los programas de viajeros confiables, pero bien sabemos que, por ejemplo, en el programa FAST... De pasajeros confiables hasta ahí. Pasajeros, y además transportistas y personas, porque la idea es que todo eso incluye en programa FAST, Nexus, todo esto. Entonces, Sentry y demás. Entonces, ¿qué en concreto se va a fortalecer? ¿Cuánto se va a invertir? Se habló de la educación, yo creo que es un área muy importante, yo creo que es muy clara que por ahí necesitamos fortalecer la relación, pero pues no se sabe bien a bien cuánto dinero se va a invertir por parte de Estados Unidos en esto, en becas y demás. Entonces, pues hay interrogantes, se ve que hay algunas cosas. Ahora, por último, creo que el gran mensaje, a final de cuentas, es que
En lo trilateral tenemos que seguir avanzando, hay áreas que debemos de fortalecer, hay que profundizar, pero nuestro modelo es el TPP, es la Alianza Transpacífica. Ahí vamos a tratar de modernizar el Telecán. ¿Qué quiere decir esto? Que están reconociendo que es casi imposible, o por lo menos en las actuales condiciones políticas, poder negociar a nivel trilateral una profundización del Telecán y que necesariamente lo tiene que hacer a través del TPP. Y entonces esto plantea... O sea, el TLC se queda como está y lo que viene es lo otro. Así es. Y que la modernización, profundización, renovación va a ser a través del TPP. Eso es lo que... Y a través de estos mecanismos que tal vez puedan hacer que se pueda, por ejemplo, a través de frontera, mayores recursos, programas confiables, bueno, pues de algún modo se está avanzando en esa área. Pero, por ejemplo, hubiera sido interesante, un gran anuncio, en mi opinión, hubiera sido, sí estamos comprometidos con frontera, pero y ahora me comprometo a que el programa piloto para que los transportistas mexicanos crucen la frontera se va a y ahora sí les prometo que lo vamos a ampliar. No, bueno, llevamos 20 años. 20 años. Y eso sí faltó, Néstor. Bueno, desde luego, 20 años de una obligación no cumplida, de un compromiso firmado y no cumplido, entre otras cosas. Ahí hubiera sido buena cosa que el presidente mexicano hubiera dicho, por cierto, del TLC, eso no lo han cumplido, claro, entre otras cosas. Pero bueno, Gerardo Esquivel, ¿cómo viste la cumbre? Bueno, yo creo que la cumbre fue bastante anticlimática, con muchas distracciones internacionales, digamos, el tema Venezuela y Ucrania se llevaron la nota. Se llevaron la nota, creo que eso distrajo la atención de lo que se estaba discutiendo. Creo que el presidente Obama vino más bien a cumplir un poco con lo pactado, pero básicamente no hubo ningún acuerdo sustantivo, ¿no? Si uno ve las declaraciones, pues son bastante genéricas, rodeadas de muy buenas intenciones, pero sin nada concreto. Entonces me parece que esta cumbre, pues tampoco hubo avances en el tema que creo que le importaba a México, en la cuestión bilateral con Canadá, de si se eliminaban o no las visas. Es tremendo eso de pedir una cosa y que no se la den en una reunión presidencial. Claro, no, digamos, y concluir que vamos a fortalecer y a mejorar la movilidad y no hablar de la posibilidad siquiera de remover la visa en el mediano plazo, pues me parece que es en ese sentido un rotundo fracaso en esa dirección. Por lo demás me parece que son buenas intenciones, es decir, hablar de fortalecer la educación, de invertir en la frontera, de fortalecer la integración comercial, de avanzar conjuntos en TPP. Mucho de eso me parece que todo lo que se anunció es tan amplio que por lo mismo es de alguna manera es todo y nada. Exactamente. Entonces me parece que es una cumbre que en ese sentido de muy pocos resultados. Todo y nada en ese sentido, y como ayer platicaba con 3 expertos que amablemente acudieron a CNN a hablar del tema, Jorge Durant con el tema migratorio, Samuel González Ruiz con el tema de seguridad y León Bendesky con el tema de economía. Y ahí, bueno, se comentaba un poco de que en estas cumbres, o por lo menos en esta cumbre, es importante decir de lo que se habló, pero más de lo que no se habló. Grandes ausencias de temas, desde luego muy fuertes, de temas duros, de temas que ni siquiera por asomo se mencionaron. El tema de los deportados, por ejemplo, que es un tema muy importante. El tema de los deportados, el tema del espionaje, el tema de los transportes. ¿Qué más no se dijo en esta cumbre, no? Sí, hubo muchas cosas que no se abordaron y en ese sentido me parece que, por eso decía que fue bastante genérica y como tal, como muchas otras cumbres, pues que no sirven de mucho, excepto para venir a tomarse la foto, cumplir con el expediente. A menos que haya habido, ¿no? Bueno, eso sí, en términos de los 3 presidentes, la foto y la escena pública. El primer ministro. Perdón, 2 presidentes y un primer ministro. Ya hicimos presidente al de Canadá. Sí, por eso le dicen 3 líderes de América. 3 líderes de América Latina, los 2 presidentes y el primer ministro de Canadá. Bueno, la escena simbólica y lo que significa revisar de vez en vez un tratado de comercio y todo ese asunto. Pero supongo que vienen con delegaciones y con personas que abajo de la mesa, abajo de la escena pública podrían haber entrado en algún tipo de acuerdos o de negociaciones. Y el tema del petróleo y la energía, ambos países visitantes de México, pues lo colocaron como el principal. Y ahí viene, Gustavo, creo que el gran asunto, cuando se habla de integración, cuando se habla de economía política, de libre comercio, pues tú lo has dicho con toda claridad, todo apunta a la Alianza Transpacífico y todo cruza por libre comercio, pero el tema de la energía, el tema del petróleo, las reformas constitucionales en México son el nuevo componente que desde luego no estuvo hace 20 años, que lo dejaron ahí puesto que
quedó el tema del petróleo y la energía como que se respetaban las constituciones a la letra de cada uno de los países, y ahora que cambia la constitución no hay nada que hacer en el TLC porque cambió la constitución y de inmediato y en automático se incluyen las nuevas normas constitucionales de México. De ese tema, ¿qué decir, Gustavo Vega? Pues mira, si me permite nada más para regresar un poco a lo de el valor de las cumbres, perdón. Venga, pero vas a defender no hay las cumbres. no hay que olvidar. En defensa de las cumbres, dice. No hay que olvidar, hay que entender a Estados Unidos de algún modo, parte de la cosa. Hay que recordar lo de la iniciativa de Guanajuato cuando Fox vino, que llegaron y iban a anunciar algo y resulta que en ese mismo momento en Guanajuato anuncian un ataque a Irak. Entonces todo el mundo se enoja, todo el mundo. Pero abajo... Con el tema migratorio. Con el tema migratorio. Iban a anunciar la nueva iniciativa de Guanajuato que luego condujo al tema migratorio, a la negociación, y anuncian el ataque a Irak y todo el mundo se enoja, etcétera. Es decir, y ahora, ¿qué pueden anunciar? Pues tienen que anunciar y dar una imagen de lo que supuestamente logran. Lo importante es que está abajo. Es, como tú decías, ¿qué han logrado los equipos de trabajo? No sabemos bien a bien qué exactamente están logrando. Yo creo que las cumbres tienen el valor de que se sientan los presidentes y hacen un resumen de todo lo que avanzaron los equipos. Y lo dijo Obama, eso sí lo alcancé a oír yo a las 2:30 de la noche. Decía, bueno, estamos aquí porque necesitamos hacer una especie de balance de lo que han avanzado a nivel de estos lados y nosotros como líderes tenemos que dar curso. La gran pregunta, ¿la van a dar o no la van a dar como pasó en 2001, que de algún modo de repente empezaban a avanzar y luego se distrajo todo por todo? Nada más regresando a energía. Yo creo que parte de las razones por las que está aquí, ¿cómo se llama? También Harper, es por eso, que ven que con el sector energético ya abierto, pues es un potencial área en donde pueden colaborar. No necesariamente tanto como hace 20 años que querían acceso a recursos o que querían invertir, etcétera, que también ahora lo quieren, pero de algún modo también porque tienen tecnología, tienen capacidad de inversión que pueden ayudar a explotar recursos en aguas profundas, en el gas, en ¿cómo se llama? Yacimientos, Shell, etcétera. Y entonces Canadá se ve como un potencial proveedor de todas esas. Y entonces ahí la gran pregunta es si México también puede aprovechar esas tecnologías canadienses y demás para poder avanzar en términos de... Bueno, con la reforma constitucional se les dio un regalo, ¿no? A las mineras. Bueno, pero hay que entender también una cosa muy significativa, que es que la situación del mercado energético ha cambiado drásticamente. Es decir, lo que se podía pretender hace 20 años, que a lo mejor sí era un interés de Estados Unidos como país, no como representante de empresas, porque no es eso, sino como país, tenía un interés hace 20 años por el tema de seguridad energética. Ese interés que pudo haber tenido hace 20 años Estados Unidos, hoy en día no lo tiene, porque está en vías de ser autosustentable en términos energéticos, con la nueva revolución energética, con los nuevos descubrimientos de shale gas en el sur de Estados Unidos. Todo eso la va a hacer que en 10, 15 años básicamente sea autosuficiente en energía. Entonces, el interés de ahora de Estados Unidos es muy distinto. Yo creo que se pretendió hacer del tema energético un tema, pero yo creo que tampoco es un tema en el sentido estricto, porque ya no es lo que era hace 20 años. Ahora está cada quien en una dinámica muy distinta. Lo curioso, me parece, es que de lo que sí no se habló, y que era para lo que era parte del motivo de la reunión, era el 20 aniversario del Telecán. Ese fue uno de los temas que, digamos, se trató de buscar a otros temas, como hacer otros asuntos, incluyendo el tema de la energía, pero se minimizó el tema que creo que era de alguna manera el motivo de la reunión, que era una especie de la celebración. ¿Y por qué crees que ocurrió? Bueno, no ocurrió porque los tres presidentes, digamos, en particular el presidente Obama está teniendo problemas en Estados Unidos un poco para seguir promoviendo los temas de libre comercio. Creo que en general en los tres países hay diversas visiones sobre lo que se ha logrado o no con el Telecán. Hay mucho escepticismo en algunos casos, mucho más en Estados Unidos, por cierto, que en México inclusive. ¿Sí? Pero incluso en México también es difícil de repente la venta del Telecán. Es decir, si hay gente que piensa que el Telecán no ha servido como se planteó en su momento, y yo creo que Te invito, perdón que te interrumpa, sí. Te invito, Gerardo Esquivel, Gustavo Vega, a que de ese tema hablemos después de la pausa y focalicemos parte de su análisis o el análisis que viene precisamente en eso. Abordado o no de la manera en que lo has expuesto en la cumbre,
es un tema para México obligado de revisar. 20 años después, ¿qué pasó con el Tratado de Libre Comercio? 20 años después nos enrutamos a la Alianza Transpacífico, ya hicimos un acuerdo recientemente con una parte de América Latina sobre el tema. 20 años después, ¿qué decir? Tenemos incluso algunos audios históricos que nos pueden ahí colocar en la dimensión, en la perspectiva histórica. En el documental que se hizo por parte de Clio, El hombre que quiso ser rey, vienen los audios de George Bush, de Carlos Salinas, precisamente de la manera en que se vendía, digámoslo metafóricamente, un tratado de libre comercio que se estaba firmando. Va a ser interesante, y después de la pausa los presentamos antes de escucharlos a ustedes. Es interesante oír cómo se hablaba de cómo el águila azteca de México se eleva como un gigante del siglo XXI, más grande que nunca. Y luego estas voces del renacimiento mexicano ha comenzado. Así se hablaba hace 20 años. Bueno, volvamos después de la pausa con la historia y con ustedes. De la mañana con 29 minutos en el tiempo del centro. Hace rato les comentaba a nuestros invitados, Gustavo y Gerardo, que presentaríamos, o valdría la pena recuperar los audios históricos del TLC. Luis León, nuestro compañero, revisando el documental llamado El hombre que quiso ser rey, de Editorial Clio, recuperó desde ahí los audios de George Bush, padre, y de Carlos Salinas, precisamente cuando se hablaba hace 20 años de una firma, de un tratado de libre comercio que le iba pues a cambiar el rostro a los países. Se hablaba con cierto lenguaje inflamado, digámoslo así, del águila azteca mexicana, del gigante del siglo XXI, del renacimiento mexicano, etcétera, etcétera. Les propongo a nuestros invitados que lo escuchemos y que regreso con ustedes. The world is also watching. El mundo también observa cómo el presidente Salinas guía a México a través de una era de reformas sin precedentes. Como el águila azteca, México se eleva como un gigante del siglo XXI más que nunca. El renacimiento mexicano ha comenzado. México ha planteado a los países latinoamericanos que un posible acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá haría de nuestro país un sólido puente comercial hacia el norte y sur del hemisferio. En ocasiones hablan de ayuda, pero nosotros no queremos ayuda, queremos comercio, y comercio libre, para que de esta manera podamos tener un mejor desarrollo dentro de la región. El tratado es importante para México, como lo es para Estados Unidos y Canadá, para que la región recobre la competitividad que ha perdido frente a Europa o los países del Pacífico asiático. Es importante que ellos entiendan que los mexicanos no queremos ser como los americanos, ni como los canadienses. Queremos ser sencillamente mexicanos. Es nuestro mayor orgullo. Hoy es más fuerte la patria, porque así la habremos de heredar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hoy hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias. Ahora como antaño, hablando de ricas galletas. ¡Qué vajilla tan preciosa! No, señora Corte. Ay, perdón, pero es que ahorita al ver esta vajilla tan bonita, y es mexicana, pensé que ahora con el Tratado de Libre Comercio podríamos exportar cosas tan lindas y bien hechas, y así nos llegaría más dinero y podríamos vivir mejor. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Al tratado hay que entrarle con calidad. Consejo Nacional de la Publicidad es iniciativa privada. Esta era una de las campañas de hace 20 años del Consejo Nacional de Publicidad a favor del TLC, y estas eran las voces de Carlos Salinas, que era presidente de México en aquellos entonces, y de George Bush, hablando en este tono del renacimiento mexicano. El renacimiento mexicano ha comenzado, pues hablando de esa manera de lo que iniciaba en un proceso que ha durado todos estos lustros y del cual hoy, 20 años después, pues estamos obligados a revisar. ¿Y qué pasó en México? Las luces, las sombras, los contrastes, las contradicciones, ¿dónde andamos parados? 20 años después, Gustavo Vega. Mira, el TLC de algún modo fue, en una época fue muy innovador, muy revolucionario, porque
mostró que había una especie de visión de los tres países respecto de que podían crear una región. Creo que eso sí es claro. Los compromisos que se adquirieron fue uno de los acuerdos más amplios de libre comercio, se sirvió de modelo, valga mencionarlo, le dio a México un rumbo en términos de política económica que se quería eliminar el pasado de que había en cada sexenio cambios dramáticos, etcétera. Más o menos se crearon instituciones sólidas en rubros importantes de la economía, se dejaron pendientes otros porque la idea era que fuera un primer paso, que avanzara posteriormente a niveles subsecuentes de integración. Dentro de las ideas del primer paso, que era incrementar comercio, incrementar inversión, establecer una estabilidad, nuevos mecanismos de cooperación y demás, creo que se lograron los objetivos. Pero en cuanto a otros objetivos más a fondo, que eran políticas que de alguna manera tendrían que haberse puesto conjuntamente con el TLC para avanzar en resolver problemas estructurales de la economía mexicana, como era desigualdad regional, todo lo demás para integrar a cadenas de producción y demás, pues ahí no logramos grandes. Entonces hay claros oscuros, porque junto con el TLC se inauguraron crisis, por ejemplo la financiera, que yo no creo que se explique por el TLC, sino por mal manejo, problemas políticos que se inauguraron en 94, pero el TLC, lo que sí se puede decir es que al haber mantenido el rumbo nos permitió superar la crisis de 94-95 rápidamente y siguió avanzando el modelo. 97-98, por ejemplo, también seguimos creciendo. El problema es que en 2011 se inauguró el problema de la crisis de la seguridad con los ataques terroristas y desde ahí andamos buscando rumbo. Todas las cumbres, todas las nuevas cosas han sido un intento, porque el Telecan no contemplaba qué podíamos hacer ante crisis de ese tipo y estamos buscando rumbo que no hemos encontrado. Uno hubiera querido que con la crisis de 2007-2008, por ejemplo, en mi caso, así como con la crisis de antes, en los 80s, que dijimos, bueno, el TLC puede ser una respuesta para resolver lo que tenemos en la región, uno hubiera querido que hubiera una visión a futuro. Y esto, por ejemplo, lo reclamaba un académico muy prominente, que recién fallecido, Robert Pastor, que ha sido uno de los grandes promotores de la idea de América del Norte. Él decía, necesitamos una visión de largo plazo y es parte del problema. Y se burlaba de las juntas, de estas cumbres también. Decía, nada más sirven para las fotos, necesitamos no hay esa visión de largo plazo, que revelan a su vez que no hay una idea de una estrategia nacional en que haya consenso en México, que revelan a su vez que en Estados Unidos hay una crisis también, porque, por ejemplo, durante el periodo de la posguerra, había, por ejemplo, un consenso respecto de que el libre comercio era algo importante para el crecimiento de la economía norteamericana. Ya no hay ese consenso. Hay un gran debate sobre si se debe seguir avanzando o no. Y sobre todo, en el caso ya concreto del Telecan, al Telecan se le han atribuido muchas cosas. Como decía Gerardo hace un rato, se le ve como el culpable de muchas cosas en Estados Unidos, sin realmente serlo, porque ha sido benéfico, obviamente, para Estados Unidos. Pero entonces no hemos encontrado. Entonces, ¿qué revela la cumbre? Revela que no se puede encontrar, de algún modo no se puede encontrar ese consenso, y que tal vez lo que puede ayudar para recuperar una especie de visión hacia el futuro es participar en este otro acuerdo, que a su vez sirve para que Estados Unidos se enfrente el problema que le ocasiona que China sí está avanzando rápidamente en la integración de la región asiática, con acuerdos de todo tipo. Entonces quieren presentar una opción. Y ahí estamos nosotros incluidos. Entonces nosotros podemos de algún modo participar en la generación de nuevas reglas que pudieran darnos por lo menos avanzar en ciertas áreas importantes que no se lograron avanzar en el TLC, servicios, nuevas normas para propiedad intelectual, nuevos mecanismos, por ejemplo, resolver mecanismos de resolución de disputas más ágiles. Se habla de que van a crear normas de origen comunes, a ver si es cierto, porque aquí no las hemos logrado todavía eliminar. Entonces, es una opción. La pregunta es, ¿son consistentes? Es que ni modo. La realidad política hace que tengamos que estar ahí. Y esto a su vez se vincula con la Alianza para el Pacífico, con Chile, que también está participando en el TPP, con Perú, que también está participando en el TTP, Colombia, que no está, pero que quiere participar. La idea es crear un mercado regional aquí en América que de alguna manera pueda crear algo muy atractivo para atraer la inversión asiática, atraer la inversión de Europa, y entonces de algún modo recuperar competitividad. No hay, desafortunadamente, una visión
a largo plazo en América del Norte, en los 3 países, y lo reveló claramente en la cumbre de ayer. El TLC, ahora, es una base el TLC, no es que ya se concluyó, está ahí, sigue dándonos ventajas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la crisis de 2008-2009, con el programa de Buy American y de estímulos internos, cuando se decía que todo lo que se tenía que comprar y para apoyar a las empresas automotrices solamente se podía invertir en Estados Unidos, la realidad es que las inversiones llegaron también a México. En esa medida nos dieron trato, también como si fuéramos de American. Entonces, y ese sector ha sido muy dinámico, genera empleos. Entonces, ayuda en ciertos sectores, pero no es suficiente. El TLC no era una panacea, era una política que culminó una serie de reformas que, además la idea era que siguiera adelante, no que concluyera. Y el problema es que no hemos podido avanzar a la luz del techo, del piso que hemos logrado con el Telecán, que es necesario construir hacia adelante en toda una serie de rubros. Por decir algo, mano de obra, hay que estar ahí. Cuando se discutió el TLC, se quería que entrara mano de obra. Se dijo, en ese momento no puede ser, y no puede ser energía. Ahora ya energía, por ejemplo, como decía Gerardo, ya no es un tema, pero mano de obra tiene que estar ahí. ¿Quieres ganar competitividad? Necesitamos pensar en cómo incluir la mano de obra en un arreglo que pueda permitir que mexicanos puedan llegar allá para, por ejemplo, solventar las necesidades que claramente los propios republicanos reconocen que requieren para ciertos sectores de la economía. Entonces necesitamos posiciones. Haría falta que también ese tema también se meta en la agenda, y el gobierno mexicano ha decidido que no quiere participar, y el TLC lo que mostró es que sí había que tomar pasos, digamos, arrojados de cómo lograr ciertas cosas, una campaña publicitaria, todo eso se logró. Fue un cambio dramático en la forma en que veíamos a Estados Unidos, y ahora como que estamos otra vez en la tradición de todo tiene que negociarse por abajo y todo tiene que hacerse, no hay que molestar al vecino. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el caso del transporte? Se quiso negociar por tantos años, no se avanzó, pero el día que les impusimos represalias, en ese momento reaccionaron, y ahora ya las estamos eliminando, o ya las eliminamos, creo, y no ha habido avance. Necesitamos que eso se resuelva, y bueno, pues yo sí creo que y con todo, pero si no le entran al toro, pues no se va a resolver. Sí, no se va a resolver. Pero con todo es una ventaja, ha sido útil, que no ha sido la solución para todos los problemas, pero sin duda los objetivos desde esa perspectiva se cumplieron y han sido útiles para México. 20 años después, Gustavo Vega, este análisis del TLC, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Gerardo Esquivel, ¿cuál es tu análisis? Bueno, yo creo que es interesante haber escuchado estos discursos y estas expresiones tanto del presidente Bush como del presidente Salinas, porque revelan que tuvimos nuestro primer Mexican Moment hace 20 años, digamos. Me parece que es como un recordatorio. Otro salvador de la patria. Otro salvador de la patria, efectivamente, y que de alguna manera nos señala un poco lo que dice Gustavo, que es decir, que el Telecán como tal se sobrevendió, se pensó que iba a resolver muchos de los problemas de México, se habló, y el presidente Salinas así lo dijo muchas veces, iba a ser un mecanismo que ayudara a la generación de empleos, que buscara el crecimiento económico, que buscaría reducir la brecha de desarrollo entre México y sus vecinos de América del Norte, que iba a mejorar los salarios, que iba a hacer muchas cosas. Y así se sobrevendió el Tratado de Libre Comercio de una manera que de hecho me recuerda ahora a cómo se está sobrevendiendo otra reforma. Y creo que es importante tenerlo presente porque... ¿Qué otra reforma? Una reforma energética que ya sabemos ¿A qué reforma te refieres? Ni cuenta nos dimos a qué te refieres. Que parece que va a resolver muchos de los problemas de México, va a mejorar salarios, va a crear empleos, va a bajar el precio de la luz, va a bajar el precio del gas, los fertilizantes, etcétera, ¿no? Es lo que nos dicen ahora. Y creo que hay que tenerlo presente para valorar en su justa medida las reformas y entender que las reformas pueden tener algún impacto, pero ese impacto, si no va acompañado de otras cosas, pues va a ser muy limitado. Fue lo que pasó con el Telecán. Y el Telecán, digamos, ahora que estamos en los 20 años, se ha escuchado muchos análisis, muchas evaluaciones, y como se suele evaluar, me parece, es con esta idea de que efectivamente ha crecido el comercio, las exportaciones, las inversiones, que se han multiplicado por tantas
veces este flujo comercial con Norteamérica, etcétera. Ahora, eso me parece que es una visión relativamente estrecha de cómo se debe evaluar el Telecán, porque, digamos, evidentemente si se reducen las trabas al comercio, pues va a aumentar el comercio, digamos, es natural. Si se reducen las trabas a la inversión, va a aumentar la inversión. El tema no es ese, el tema es cómo si ha tenido o no un efecto en los temas más fundamentales, que eran estos que se hablaba antes: creación de empleo bien remunerado, mejoras en el nivel de ingreso de la población, si se ha cerrado o no la brecha en términos de ingresos per cápita entre México y los vecinos de América del Norte. Y creo que en esas dimensiones se ha quedado muy corto. Es decir, las expectativas que se generaron en su momento cuando se hizo el Telecán, cuando entramos a la OECD, todo eso, pues ha quedado definitivamente corto. Si uno ve, por ejemplo, el crecimiento económico del ingreso, el crecimiento del ingreso per cápita en México, y lo comparamos con otros países de América Latina, hay un estudio reciente que compara el crecimiento de 20 países de América Latina de 94 al 2014, es decir, 20 años, al 2013, casi 20 años de crecimiento. En ese ranking, México queda en el lugar 18 de 20 países de América Latina. Los únicos países de América Latina que crecieron por debajo de México son Venezuela, que vemos la situación en la que se encuentra, y Guatemala. Son países que crecieron un poco por debajo de México. Todos los demás crecieron muy por encima de México, incluyendo países que pasaron por una crisis muy grave. Por ejemplo, Argentina, que sabemos que pasó por una crisis muy grave. Argentina creció a una tasa más del doble a la que creció México en el periodo 1994-2013. Entonces, quiere decir que por las promesas de una reforma como el Telecán se quedaron sumamente cortas, y se quedaron cortas, y eso me parece que hay que entenderlo, no por el Telecán en sí mismo, sino porque el Telecán no era la solución a todos los problemas del país. No hay una reforma única que sea como la bala mágica que va a resolver los problemas del país, si no va acompañado de una serie de reformas adicionales, si no va acompañado de una serie de inversiones adicionales, si no va acompañado, por ejemplo, en este caso, de un amplio programa de infraestructura que se supone se iba a crear, que iba a ayudar a que el campo pudiera enfrentar en mejores condiciones la apertura comercial, que iba a ayudar a que regiones del país que no se han beneficiado tanto del Acuerdo de Libre Comercio como todo el sur-sureste del país hubiera crecido más, que iba a reducirse la desigualdad por otras inversiones que se iban a hacer. En fin, todo eso que no se hizo en su momento, pues hace que el impacto del Acuerdo de Libre Comercio, pues sí, se ven mayor al comercio, mayores exportaciones, algunos nuevos empleos en zonas vinculadas o en áreas vinculadas al sector exportador, pero que en general no se han traducido en mayor bienestar para la población. Y creo que eso genera un cierto desencanto. Y creo que en algún sentido equivocado, porque creo que la apertura comercial ayuda en muchas dimensiones, incluyendo mejoras en acceso a bienes de consumo, mejoras en ciertos sectores, el sector exportador, todo el sector de legumbres, aguacate, en fin, una serie de áreas que se han beneficiado enormemente, el sector industrial, pero creo que no se ha generalizado justamente porque fallaron muchas otras cosas que no se hicieron. Y eso debemos tenerlo presente ahora con la reforma energética y otras reformas que se están haciendo, que si no se hacen un buen diagnóstico de la situación, de cuáles son los problemas reales del país, incluyendo, por ejemplo, la ausencia de un mercado interno sólido, el tema de los salarios, el tema de la capacidad de compra de los mexicanos, etcétera, pues no vamos a crecer. No vamos a crecer por una reforma como no crecimos en su momento por el Telecán, porque tiene efectos, sin duda, pero esos efectos pueden ser muy limitados si no van acompañados de una serie de medidas adicionales. Sí, porque el tema del crecimiento esperado, pues efectivamente ese es el indicador más contundente, digamos, de las cosas que no se hicieron o que no sucedieron. No hemos crecido en 20 años nada de lo que hubiéramos esperado. Sí, y ahora además, yo ayer hoy escuchaba un análisis, o he leído análisis donde atribuyen al Telecán cosas como incluso la transición democrática. Ayer alguien oí que decía que la mejora en los problemas de nutrición de los niños se debe a la producción creciente de no sé qué bienes. ¿De veras? Sí. ¿Cuántas virtudes? Entonces, ya parece que el Telecán se le adjudican demasiados méritos y es como el agua del Tlacote o como el hongo michoacano que curan todos los problemas. Bueno, no es así, ¿no? No es así como no es así la reforma energética, no lo será así y hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo presente en el análisis, desde luego. Pues ahí está esta revisión de la Cumbre de América del Norte ocurrida ayer. Ahí está esta revisión de expertos sobre los 20 años del Tratado de Libre Comercio.